Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo voy a hablar que es un tema crucial para la salvación de nosotros, los cristianos. Y también, ¿por qué no?, a los que no son cristianos también. El tema que voy a tocar hoy es el sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra del Señor, en la Biblia, y el Señor nos va a ir explicando en cada versículo que leamos lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer para ser salvos y heredar la vida eterna. Primero vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 14, los versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Queridos hermanos, acá claramente nuestro Dios nos está diciendo, en el versículo 12, que tenemos que tener perseverancia para caminar con Él en sus estatutos, decretos y leyes. Porque esa es la perseverancia de los que realmente son santos, de los que realmente siguen el camino de nuestro Dios. Porque para seguir el camino de nuestro Dios y poder dar la vida eterna, tenemos que dormirnos en Dios. ¿Qué se llama dormir? Pasar al descanso hasta que el Señor venga. Hasta ese momento nosotros tenemos que perseverar hasta el final, porque es muy importante en quién nos dormimos, si nos dormimos en el Señor o nos dormimos en el enemigo. Eso es lo que va a determinar para nosotros la vida eterna. Si nos dormimos en el Señor, el Espíritu dice que vamos a descansar de nuestros trabajos y después nuestras obras siguen. ¿Por quiénes? Por nuestros hermanos que vienen atrás predicando el Evangelio como nosotros lo hemos hecho hasta ahora. Seguimos, vamos a Efesios 2, el libro de Efesios 2, de los versículos 8 y 10, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos en ellas? Acá lo dice claramente la palabra, que es por medio de la fe que somos salvos. Pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si yo no tengo fe, ¿cómo voy a hacer las obras que Dios me está pidiendo si no tengo fe para creer en aquel que dio la vida por mí en una cruz? Porque no es por obra. Fíjese el capítulo 9, lo que dice, el versículo 9, y lo que dice el 10. Somos hechura suya, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por eso tenemos que creer por fe que hay un Dios que nos va a llevar a la vida eterna. Pero no es por las obras que nosotros hagamos en este mundo. No vamos a ser salvos por las obras. ¿Sabe por qué usted va a ser salvo? Porque si usted es hechura de Dios, si Dios lo creó a imagen y semejanza de Él, usted, para sentarse en los lugares celestiales, tiene que tener un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Esas son las obras que usted tiene que hacer durante toda su vida para ser salvo y heredar la vida eterna. Seguimos. Vamos a Mateo en el capítulo 27. El apóstol Mateo,
en el capítulo 27. Los versículos 45 al 50, que dice lo siguiente. Desde la hora sexta hubo tinieblas en la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 3 horas de tiniebla hubo. Cerca de la hora novena, que es decir, las 9 de la noche, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús le dice a Dios: ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús tuvo que cargar con todos nuestros pecados, y Dios, como no tiene nada que ver con el pecado, tuvo que separarse de su Hijo en ese momento. Pero su Hijo, aún separado de su Padre, no abandonó las obras ni la fe que lo llevó en creer en aquel que lo iba a levantar de los muertos. Seguimos. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Claro, se pensaban que llamaba al profeta Elías, pero no era el profeta Elías. Estaba hablando con su Padre Celestial. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No entendieron nada. Porque fíjese lo que sufrió Jesús. Fue escupido, fue castigado, fue vituperado hasta su muerte, crucifixión. Y encima, cuando tenía sed, en lugar de darle agua, le dieron vinagre. Tremendo el castigo de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida y vida en abundancia, fuera de los pecados de este mundo. Por eso en alguna parte de la Biblia dice: sal de esa ciudad, pueblo mío. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad que tiene que salir? La ciudad es el mundo. Porque nosotros somos hijos de Dios, apartados para Él nada más. No podemos estar mezclados con los pecados del mundo y pretender estar con Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y acá lo dice claramente. ¿Por qué se apartó Dios de Jesús? Porque Jesús cargó con todos los pecados del mundo. Mire la obra maravillosa que hizo nuestro Maestro, que aún siendo Dios, se despojó de sí mismo y tomó la forma de humano para venir a morir por todos nuestros pecados. Siendo Dios, aceptó todo. Pero el Padre lo tuvo que dejar, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y sigue diciendo: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús mismo, en una parte de las Santas Escrituras, dice: yo tengo poder para poner mi espíritu y para dejarlo. Y eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 50. Por eso es Dios. Por eso Jesús es Dios. Pero Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu, porque Él sabía que al tercer día iba a resucitar. Y al tercer día iba a ser derrotado la muerte y el Hades, Satanás y el diablo y sus ángeles. Todos iban a ser derrotados y echados en el lago de fuego y azufre. Después de los 1000 años. En otra oportunidad voy a explicar lo que son los 1000 años. En estos momentos estamos explicando la marca de la bestia. Vayamos a Apocalipsis 13, al libro de Apocalipsis 13. Del 15 al 17.
que dice lo siguiente: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la bestia hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque se le permite a la bestia infundir la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que nosotros lo adoremos y caigamos en idolatría y nos perdamos la vida eterna. En ese tiempo, si usted se deja poner la marca de la bestia en cualquier parte de su cuerpo o hasta el número 666, el que tiene sabiduría, que interprete cuál es ese número, no va a poder comprar ni vender. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a tener que depender completamente de su Señor. Porque la palabra dice, y yo lo leí antes, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque muchos por miedo a morir, porque vamos a ser castigados, hasta la muerte. Muchos por miedo a morir y por miedo a morirse de hambre, van a aceptar la marca de la bestia. Y esos mismos van a cumplir la función que cumplía Pablo, que se deleitaba cuando morían los cristianos y se pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Y los cristianos de esta época también se van a pensar que van a hacer un servicio a Dios, y no es así, es completamente diferente. Mire por YouTube la película La Gran Batalla Final. Y ahí usted va a encontrar los cristianos que van a venir en contra nuestra y nos van a acusar. Nos van a llevar delante de los tribunales para que seamos condenados, para que seamos muertos, para sufrir lo que sufrieron en la antigüedad. Los profetas, los pastores, los apóstoles. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos queridos, porque esto es palabra del Señor. Y el Señor nos está advirtiendo. Se lo vuelvo a repetir de vuelta. El que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Qué significa? Que usted se tiene que dormir en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para primicia para Dios y el Cordero. Eso es lo que usted tiene que hacer. No tiene que contaminarse con el mundo. ¿Para qué? Para que usted pueda ser primicia de Dios y del Cordero. Para que Dios lo lleve a los lugares celestiales. Para que se siente con Jesucristo. No se contamine con el mundo, hermano, porque se termina perdiendo. Y a los que no conocen al Señor, que aprovechen la oportunidad de conocerlo para poder sentarse en los lugares celestiales con Él, a disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros, esa vida y vida en abundancia. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. El médico Lucas. Lucas 5. Lucas 5. De los versículos 18 al 26. Sucedió que unos hombres que traían
en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pues no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio de delante de Jesús. Al ver la fe de ellos les dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: «¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Queridos hermanos, ¿usted quiere ver maravillas en su vida? Bueno, acá este pasaje nombra la fe. Usted, para ser salvo, tiene que tener fe y creer en quien lo creó. Porque si no, ¿cómo va a tener fe para que el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sane sus pecados? Pero igualmente en este pasaje decían que él hablaba blasfemias. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ego en su corazón, tiene envidia en su corazón, tienen los corazones entenebrecidos los que no conocen al Señor. Por eso lo buscaban su lengua para poder acusarlo y mandarlo a crucificar, matarlo. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado lo que nosotros seguimos. ¿Qué senda queremos seguir? Acá Jesús dice en el versículo 24: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Jesús puede perdonar sus pecados, pero tiene que confesárselos, hermano. Arrodíllese, hable con nuestro Señor. Él lo va a escuchar. Y de todo corazón, confiésele los pecados a nuestro Señor. Y Él lo va a restaurar. Es de la única manera. No atienda a vanas ideologías que lo sacan del camino de la salvación. Ni se deje poner ninguna marca. Usted lo que tiene que hacer es llevar en su corazón el sello de Jesús, para que Jesús lo lleve, cuando Él venga, lo lleve a los lugares celestiales y se pueda sentar con Él. Y pueda usted estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, que baja ¿para qué? Para estar junto a su marido, que es el Señor Jesucristo. Otra vez va a haber vida en la tierra, pero con cielo nuevo y con tierra nueva. Y ahí va a estar usted por los siglos de los siglos. No se deje engañar. Siga el camino de nuestro Señor. Si no entiende algo, pregunte sobre la palabra. A alguien, hermano, vos me podés orientar en esto, en lo otro. Y los que estudiamos la palabra del Señor, le vamos a comunicar la verdad para que usted pueda salvarse. La verdad que dejó nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Vamos a Apocalipsis 7, al libro de Apocalipsis otra vez. Apocalipsis en el capítulo 7. Apocalipsis 7. En el versículo 2 y 3 dice lo siguiente: «Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos hermanos, aprovechemos ahora, porque cuando salgan esos ángeles, los van a destruir toda la tierra. ¿Por qué? Porque está profetizado que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero nuestro Dios es tan misericordioso que todavía nos está dando tiempo para que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Porque Jesús dijo, ni la hora sé yo cuándo voy a venir, solo mi Padre. Por eso vendré como ladrón en la noche, porque no sé la hora, no se los puedo decir. Queridos hermanos, esto es para debatirlo, para guardarlo en nuestro corazón, para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros. No hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en su frente. Claro, póngase el sello del Señor Jesucristo en su mente, porque ¿dónde ataca el enemigo? La mente. ¿Por qué dice, póngase el sello de la bestia en la frente? Si usted se pone el sello de la bestia en la frente, está perdido. Pero si usted se pone el sello de Jesús en la frente, es decir, acá, usted va a estar protegido por nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser limpio de corazón y va a poder ver a Dios. Y por último, veamos Apocalipsis 12 en el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Queridos hermanos, usted va a ser un vencedor por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién virtió su sangre y entregó su cuerpo por todos nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. No se arrodille delante de nadie. No haga idolatría, porque el enemigo quiere que usted haga esas cosas. Pero usted tiene que idolatrar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió por nosotros en la cruz. Y de la palabra del testimonio de ellos, claro, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Claro, esas personas menospreciaron su propia vida hasta la muerte. Y no se durmieron en Dios o en Jesús, sino que se durmieron no creyendo en nuestro Salvador. Y ya sabemos el camino que van a sufrir esa gente. Por eso, la fe es importante para vencer y ser llevado cuando Cristo venga en las nubes con Él y estaremos con el Señor siempre. Ahora voy a hacer un último comentario. Queridos hermanos, claramente la Biblia está hablando de la marca de la bestia y del sello de Jesús. Entonces, debata hacia dónde quiere dirigirse y lleve esta palabra a quienes no lo conocen para que también puedan salvarse, porque ellos también tienen la oportunidad, como nosotros tuvimos la oportunidad de entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no se dan una idea cómo nos ama Jesús. Nosotros nos vamos de la palabra 20.000 veces. 20.000 veces le pedimos perdón y Él nos sigue perdonando y nos sigue amando. Pero lo más importante, cuando Dios nos llama a dormir, ¿en quién nos dormimos? No seamos incrédulos, seamos creyentes. Dios le bendiga y oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestro Señor y hasta la salvación nos has dado. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. En el santo nombre de Jesús. Amén.